Estando ya en la hora, vamos a dar inicio a este culto de estudio bíblico y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, alabando al Señor con la alabanza número 186 de nuestro himnario, en la guerra contra el pecado, en la guerra contra el pecado. En la guerra contra el pecado vamos todos a combatir. Estará Dios a nuestro lado en tiempos de sufrir. La victoria será nuestra, confiando en su poder, nos dará en su ayuda. Hemos todos de vencer. No nosotros nunca cederemos al mal. Nunca, no, nunca, no. No, nosotros nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. Pelearemos con toda fuerza los dominios del mal a destruir, ayudando a los pecadores el Calvario a subir, sin miedo de las burlas del diablo y del mundo, para Dios y para el alma. Hemos todos de vivir. No nosotros nunca cederemos al mal. Nunca, no, nunca, no. No nosotros nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. Jesucristo es nuestra fuerza, su poder nunca nos faltará. Su presencia nos es fuerza y victoria nos dará. Levantemos la bandera del bendito Salvador, para que la gente sin perdón disfrute de su amor. No nosotros nunca cederemos al mal. Nunca, no, nunca, no. No nosotros nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les voy a invitar a orar, amados hermanos, orando al Señor, dándole gracias, porque nos permite una vez más poder estar reunidos en la casa de Dios y viniendo a ella para poder inquirir de la palabra del Señor, para que el Señor nos dirija, para que el Señor, Él tome el control, la dirección de todo lo que aquí se haga y de todo lo que aquí se diga. Le invito a que oremos al Señor. Amén. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti para darte gracias. Gracias porque una vez más nos permites y nos das la honra de poder estar en tu casa, Señor.
lugar donde tú tienes reservado para que la iglesia se reúna y juntos podamos elevar un culto de adoración, de alabanza a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todo no que hicimos y que desagradó a tu presencia, Señor. Sin duda, Señor, cometimos errores, pensamos lo que no debíamos pensar, miramos lo que no teníamos que mirar y hablamos lo que no teníamos que decir. Por ello, Dios mío, tal como somos, aquí estamos, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia tal como somos, con el único deseo y el único propósito, Señor, que tú nos habilites para poder estar en tu presencia. Límpianos con tu sangre, Señor, y que todo lo que nos separa, que todo lo que nos lleva de ti, Señor, sea llevado cautivo y arrojado allá a las profundidades de la mar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te honramos porque solo tú eres digno de recibir la honra, la alabanza y toda adoración. Bendice a los que ya se han hecho cita en tu casa, quienes no podrán asistir, quienes van en camino aún, Dios mío, donde tú, Señor, nos has de reunir. Guárdales para que ellos también puedan alcanzar esta bendición. Y a nosotros ayúdanos también, Señor, para que podamos estar atentos, para que el tiempo que estemos en tu casa lo podamos aprovechar y podamos disfrutar de lo que tú, Señor, tienes siempre para nosotros. Muchas gracias, Señor. Pedimos humildemente que tú nos presidas, que tú nos dirijas, que tú tomes el control, la dirección de todo lo que aquí se haga, de todo lo que aquí se diga, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que tu nombre sea muy exaltado en medio de nosotros. Que el que venga enfermo, Señor, pueda a la luz de tu palabra encontrar la sanidad. Ese que viene cansado, triste, Señor, pueda en esta hora también alcanzar, Dios mío, esa dulzura, esa paz y esa alegría que tú colocas en cada corazón de todo hombre y toda mujer que ha sido alcanzado, salvado por ti, Señor. Que al levantarnos de esta oración lo podamos hacer confiados, entendiendo que el bien y la misericordia solo vienen de tus manos. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. La palabra del Señor para nuestra meditación en este día de estudio bíblico la encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. La carta a los Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante estaremos dando lectura a la palabra del Señor. Bien, ya habiendo encontrado Efesios, capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia una vez más. Frente a nosotros tenemos tu palabra. Ella, Señor, es el alimento que cada uno de nosotros necesitamos para ser nutridos, para ser alimentados, para ser fortalecidos. Señor, este alimento es medicina para el enfermo, es fortaleza para el débil, es ánimo para aquel que está cansado. Por ello, queremos pedirte humildemente, Señor, en esta tarde, tu dirección, tu compañía. Señor, usa mis labios conforme y de acuerdo a la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos oídos para oír lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Danos un corazón receptivo para recibir tu palabra y danos un oído atento para escuchar tu voz. Padre, pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tú te lleves toda distracción, todo espíritu contrario que no invoca tu nombre en el nombre de Jesús, sea vencido y sacado fuera de este lugar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos tu compañía, tu dirección, en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ha sido innumerable la misericordia del Señor, ¿cierto? El cuidado que Dios tiene siempre con nosotros. Procurando, mediante la ayuda del Señor, el poder entregar una enseñanza, primeramente para mí, porque cuando nosotros preparamos algún estudio basado en las Escrituras, en la palabra del Señor, primeramente, cuando nosotros estamos preparando todo esto, crecemos en la gracia, en el conocimiento, y también nos damos cuenta que hay cosas que a veces pasamos por alto y que es necesario, con la ayuda del Señor, el poder a veces volver atrás. Y mediante la ayuda del Señor, hoy día es un estudio bastante extenso. Creo que si alcanzo a salir de la introducción, sería bueno con la ayuda del Señor, porque es de mucha importancia, relevancia, lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, en estos versículos le exhorta a los efesios, y hoy día el Espíritu de Dios nos exhorta a nosotros. Efesios capítulo 6, ¿cierto? Esta noche nos vamos a centrar en Efesios capítulo 6, del 10 al 12. En la mayoría de las Biblias, ¿cierto?, tiene por título La armadura de Dios. Y una de las versiones más comunes que nosotros usamos como iglesia es la reedición Reina Valera 1960, es la que más acostumbramos, ¿cierto?, a dar lectura, pero mediante la ayuda del Señor hoy día quisiera yo también
el tomar la versión de Reina Valera 1960 como también la traducción, ¿cierto?, del lenguaje actual, que también de alguna manera nos esclarece un poco más, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hoy día vivimos. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en la traducción lenguaje actual dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente humana como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Hoy, mediante la ayuda del Señor, como digo, vamos a tratar de poder ver mayormente la introducción de este estudio bíblico, que habla un poco, ¿cierto?, de la guerra espiritual, de las luchas y de las guerras que tenemos el día a día como cristianos, desde el día que usted y yo aceptamos al Señor, conocimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, comenzamos a vivir una vida diferente, comenzamos a experimentar situaciones que tal vez antes de que conociéramos al Señor, nunca nos hubiésemos imaginado que tendríamos que enfrentar. Pero a la luz de la palabra del Señor, hoy día nosotros, como iglesia, como remanente de Dios, como hijos de Dios, como hombres y mujeres salvados, entendemos, ¿cierto?, que así como Dios hoy día habita en nosotros, también existe un enemigo, y el cual desea y quiere destruir, ¿cierto?, principalmente a la iglesia, al pueblo de Dios. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de usted y yo. Tú y yo somos la iglesia. Nosotros componemos, ¿cierto?, este remanente, esta lumbrera que Dios ha dejado en este mundo para que podamos llevar, ¿cierto?, el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la introducción. Dice: en este estudio veremos más de cerca al enemigo y a las fuerzas demoníacas contra las que la iglesia está librando una guerra día a día. Necesitamos saber quién es el enemigo y cuáles son sus planes, sus estrategias, si queremos tener éxito en la lucha espiritual contra él. Hay un libro que tiene por nombre El arte de la guerra, y dice, en una de sus páginas dice: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que tener los resultados de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conocemos contra quién, ¿cierto?, estamos luchando, contra quién tenemos, ¿cierto?, esta lucha diaria, porque es todos los días. El enemigo, ¿cierto?, de nuestras almas, ¿cierto?, el cual Jesús, sin duda alguna, quiero dejar claro, ¿cierto?, y que nosotros podamos proclamar en el nombre del Señor que Jesús lo venció allá en el Calvario de la cruz. Y Él está vencido, ¿cierto? Y Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. De manera de que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios,
tenemos que tener claro contra quién estamos luchando. ¿Qué es lo que a nosotros a veces nos impide el poder avanzar, el poder hacer lo que Dios nos manda? ¿Qué es lo que a veces a nosotros nos impide el poder dar un paso más allá? Y hoy día, mediante la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, procuraremos, ¿cierto?, el poder detectar algunas de estas cosas que es importante para nosotros. La palabra mente en el hebreo es lev, que quiere decir corazón o mente. Entonces, dijimos que si conocemos al enemigo, podremos saber ahora también, ¿cierto?, cuáles son sus artimañas y de qué manera él tratará, ¿cierto?, de confundirnos. Porque dice así la palabra del Señor, que aún tratará de confundir a los escogidos. Y alguien diría, pero ¿cómo? Es casi imposible. No, es posible. Si nosotros nos desapercibimos, si nosotros nos descuidamos, como soldados de Cristo, podemos ser dañados, podemos ser heridos, ¿cierto? Porque estamos en una guerra. Y en una guerra, usted ve lo que está sucediendo hoy día ya en Ucrania, ¿cierto? Todos los días se suman, ¿cierto?, personas que han fallecido por causa de esta guerra, estando en lugares seguros, aún en búnker que ellos tienen, aún así han sido afectados y ha causado mucho daño y mucha muerte en aquella ciudad. Ellos están en una guerra. Y así como esa guerra material que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, y que vemos día a día por la prensa, nosotros también como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos un adversario que quiere destruirnos. La labor de él es destruir lo que es creación de Dios. Y hoy día, por la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de que hay tantas cosas que hoy día se conjugan para que esto se pueda tornar una realidad para aquellos que no creen en Dios. Pero sabemos que el Dios que un día nos llamó, que nos salvó, que nos perdonó y que nos hizo su hijo, tiene el poder y tiene la autoridad sobre todas las cosas. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Si esto es verdad, en las guerras terrenales, aún más en la verdad, en la guerra espiritual que tenemos nosotros como cristianos, está involucrado desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Hace algunos días escuché unas expresiones del pastor Josué Irión, ¿cierto? Y él decía, si alguien te dijo que tú viniendo hoy día al Señor se te terminarían todos tus problemas, quiero decirte que te mintió. Porque quiero decirte que a partir de hoy que tú conoces a Dios, tendrás que enfrentar muchos problemas, muchas dificultades y muchas adversidades. Pero el Señor, a la luz de la palabra, de las Escrituras, la Biblia, nos da a nosotros las herramientas y nos da las armas para que nosotros podamos salir adelante. No estamos solos. El enemigo, una de las artimañas que utiliza es hacernos pensar que estamos solos, que el problema que tú y yo estamos viviendo es más grande que el Dios que nosotros tenemos. Y no es así. Es una de las estrategias, es una de las tácticas que utiliza, ¿cierto?, el enemigo de nuestras almas. Es de saber que hay enemigos muy reales e invisibles en una batalla y en la que estamos comprometidos nosotros como pueblo de Dios, como hombres y mujeres salvados. Nos damos cuenta, a veces y a veces no. También empezamos a ver quiénes somos y la autoridad y el poder de Dios nos ha dado a través de la cruz en Cristo. El Señor nos ha dejado, no nos ha dejado a nosotros sin armas para poder defendernos, para que podamos enfrentar esta batalla. Estamos en una batalla, estamos en una guerra continua.
Es por ello que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Alguien dirá y podrá decir, bueno, entonces es algo imposible. Es imposible para los sin Dios, pero es posible para los con Dios. Amén. Porque no estamos solos. Hay un poderoso gigante que va por nosotros. Así lo relata la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 38. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un Dios grande y poderoso que murió allá en el Calvario de la cruz, pero al tercer día resucitó de en medio de los muertos. Y hoy día Él está vivo, ¿cierto? Intercediendo por la iglesia, intercediendo por aquellos hombres y mujeres que han confiado en Él. No te canses de confiar en aquel que un día transformó tu vida, en aquel que un día te llamó. La adversidad ha sido grande, los problemas han sido mayores, pero quiero decirle a quienes están al otro lado, ¿cierto?, de esta pantalla, que Dios no ha cerrado sus oídos para escuchar el clamor de los suyos. Si hay algo que nosotros tenemos que no dejar de hacer, es conversar con Dios, es darle a conocer lo que hoy día usted y yo estamos viviendo. ¿Sabía usted que antes que nosotros abramos nuestra boca, Dios ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad? Pero quiere que le pidamos, que tengamos una dependencia con Él, que no son nuestras fuerzas, que no es por nuestra capacidad. Nuestras luchas, ¿cierto?, son luchas espirituales con los seres, ¿cierto?, en el área, ¿cierto?, celestiales de los cielos, ¿cierto?, en el aire. Si nosotros tuviéramos vista espiritual, podríamos ver la cantidad, ¿cierto?, de legiones malignas que quieren destruir el andar de un hijo de Dios. Por eso es importante el recibir la enseñanza, el adiestramiento para poder enfrentar esta batalla. ¿Se ha dado cuenta que en Ucrania la OTAN les ha proporcionado armas, ¿cierto? Y ligeramente se está capacitando a ciudadanos que nunca tuvieron relación con las armas para que ellos puedan defenderse. Se les está adiestrando, se les está enseñando para que ellos se puedan defender. ¿Cuánto más tú y yo que necesitamos el ser guardados por Dios, el ser guiados por el Espíritu Santo para que podamos vencer a tantas cosas? Hermanos, hoy día están sucediendo cosas que usted hace mucho tiempo atrás jamás lo hubiese imaginado. El Señor nos da las herramientas y nos da las armas y nos capacita para poder desarrollar la tarea que hoy día tenemos que enfrentar. ¿Cuál es el muro que se ha levantado? ¿Habrá alguna muralla que pueda impedir el paso de Dios? No, no existe obstáculo. No hay barrera para que Dios pueda pasar por alto, ¿cierto? Y derribar esos muros y derribar esas murallas para que nosotros podamos avanzar y seguir adelante. Amén. Estamos llamados a hacer la guerra contra el enemigo. Siempre se nos enseñaba, ¿cierto?, de que el enemigo era tan poderoso que a veces los hermanos, ¿cierto?, a veces se torna un poco extraño dentro del culto, ¿cierto?, cuando el enemigo se quiere manifestar y parece que están todos asustados. No, es el momento cuando nosotros tenemos que elevar el nombre del Señor, el levantar, ¿cierto?, nuestra espada y para poder vencer. Hermano, lo más grande que hay en la iglesia es Dios. Lo más grande que hay en un hijo de Dios es la presencia de Dios. Y en donde está la presencia de Dios y en donde está el Espíritu de Dios, todo espíritu contrario tiene que retroceder y salir huyendo de aquí. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, de que Dios
es el poderoso gigante. Dios es el poderoso gigante. Y nosotros contamos con su ayuda. Estamos garantizados que nuestra lucha y nuestras batallas tendrán victoria en el nombre del Señor. Solo no podemos. Tenemos que entender que por nuestra capacidad, que por nuestro conocimiento, que por nuestro saber, no podemos hacer las cosas. Dependemos de Dios, dependemos de su fuerza, dependemos, ¿cierto?, de su adiestramiento, de su instrucción que día a día Él nos tiene para cada uno de nosotros. ¿Nos vemos como guerreros espirituales? ¿Se ve usted como un guerrero espiritual? Si hemos de cumplir la gran comisión para predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, y para ser discípulos del Señor, tendremos oposición. Y eso nosotros como predicadores debemos decírselo a los hermanos. Todo hombre y toda mujer que se dispone a servir a Dios tendrá oposición. Pero quiero decir que así como tiene oposición, tendrá una victoria segura en Cristo Jesús. Amén. Pues aunque vivamos en este mundo, no somos de este mundo. No nos libramos de las batallas como lo hace este mundo. Las armas con las que luchan no son de este mundo, con las armas que nosotros luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino y poderoso para derribar y destruir fortalezas. Bendito sea el Señor. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento y de lo establecido por el Dios nuestro. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así nos enseña el apóstol Pablo allá a los Corintios. Segunda a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo del 3 al 5, ¿cierto? Nos expresa esto el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, no segunda de Corintios, porque Corintios no escribieron la carta, sino que la carta fue de Pablo a los Corintios. Nosotros, la iglesia presente, hemos recibido armas espirituales. Estas armas no son balas, ni bombas, ni misiles, ni pistolas. No son armas de este mundo. No podemos librar una guerra espiritual contra seres espirituales que están en el aire, que son invisibles, con armas y con cosas de este mundo. Nuestras armas no son carnales. Tienen poder divino para demoler fortaleza y fortificaciones del enemigo. De manera que confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es Reina Valera 1960. Y la traducción lenguaje actual, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. La frase, ¿cierto?, que relata más adelante que vimos, ¿cierto?, en el versículo 17 que habla de la salvación, ¿cierto?, y de la espada, ¿cierto?, del Espíritu, esa frase quiere decir, se menciona solo una vez en la Escritura, una sola vez, en Efesios capítulo 6, versículo 17 que leímos. La espada es parte de la armadura espiritual. Pablo nos exhorta a nosotros los cristianos, los creyentes, ¿cierto?, a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el enemigo. La espada, ¿cierto?, del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús en el desierto al enemigo? Por la palabra de Dios. Escrito está. Esa es la importancia de leer y escudriñar las Escrituras.
porque ella nos enseña, ella nos adiestra, ella nos fortalece y ella nos hace entender muchas cosas que en este mundo jamás podremos entender sin la luz y la inspiración del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La espada es un arma tanto ofensivo como defensivo, usado para protegerse, ¿cierto? Y de lo mismo también para causar daño o para atacar y vencer al enemigo. La iglesia presente de hoy está en un ataque, ¿cierto? Empoderada por nuestro Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia. La iglesia no se acobarda ante los muros que se puedan levantar, por grandes que sean, por anchos que sean. Eso no nos debe a nosotros amedrentar. Por el contrario, tenemos que traer a la memoria la palabra del Señor. El tamaño y el poder del enemigo puede ser muy grande, pero nosotros vamos a las Escrituras, la palabra del Señor, y vemos un joven hebreo, pastor de ovejas, que estaba ya, ¿cierto?, cuidando a las ovejas, pero que Dios ya lo tenía, ¿cierto?, en su propósito. Y este niño, siendo un niño, ¿cierto?, se enfrentó frente a un gigante, Goliat, David y Goliat. Qué hermoso pasaje. Es algo ilógico. Con tan solo unas piedras derribó a un gigante, el cual contaba y tenía todas sus armaduras. Y Dios, a través de ese niño, mostró su amor y mostró el poder que Dios tiene contra toda fortaleza. Bendito sea el Señor. Qué grande es el poder de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y cuando nosotros empezamos a experimentar situaciones difíciles, empezamos a enfrentar situaciones adversas, es ahí cuando conocemos al Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos guarde como iglesia, que el Señor nos guarde como sus hijos. Toda rodilla será doblada ante nuestro Dios. No debemos pensar que estas fortalezas de la mente, diferentes filosofías, pensamientos establecidos por nuestros enemigos en la tierra distante son nuestra única oposición. No tenemos que mirar muy de lejos para darnos cuenta y ver que en nuestro propio país, en nuestra propia nación, a veces en nuestra propia familia y en nuestras propias mentes, han habido fortificaciones establecidas por las enseñanzas que tal vez hemos recibido, ¿cierto?, en otro momento, y las recibimos siendo ignorantes de la capacidad que tienen para poder destruir nuestra alma. Si no somos conscientes de las batallas que vamos a enfrentar, de lo que vamos a tener que vivir, el área de nuestra mente nos resultará difícil enfrentarnos a nuestro enemigo. Tengamos entonces cuidado con nuestra vida mental. Sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Es consejo de la palabra del Señor. Tu corazón, una imagen del núcleo central de la vida interior del hombre. Tu espíritu está protegido por tu mente. De manera que tenemos que tener cuidado con las imágenes que Satanás quiere sembrar, ¿cierto?, en nuestra buena tierra que Dios ha creado.
¿Y cuáles son algunas de esas cosas? Tenemos que tener cuidado. ¿Sabía usted que una imagen de pornografía demora en salir de la mente del hombre alrededor de 6 años para que eso quede anulado en la mente del hombre? La pornografía, la violencia, que hoy día parece tan normal. Vivimos en un mundo al revés, en un mundo que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de sus estatutos, que no quiere saber de sus bendiciones. Dice la palabra del Señor que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es una de las artimañas que el enemigo tiene también para entorpecer nuestras vidas. Las novelas. El hermano Carlos Cárdenas siempre decía, el que ve novela, no vela. Tanta maldad, tanta mentira, tanta injusticia, llena de situaciones, ¿cierto?, de falta de moral. Antes era difícil durante el día ver ese tipo de cosas, pero hoy día, durante el día, un montón de imágenes que van al subconsciente de la mente del hombre, ¿cierto? Y que durante el día comienzan a perjudicar, ¿cierto?, nuestro buen pensar. Nosotros como hijos de Dios, nos enseñan las Escrituras que nuestra mente, ¿cierto?, tiene que estar Cristo. Amén. Y donde está Cristo hay libertad, hay santidad. Donde está Cristo, ¿cierto?, está todo lo bueno para nosotros. Tantas ideologías que hoy día aparecen, filosofías, etcétera, tanta basura que hoy día están siendo bombardeados nuestros hijos en los colegios, en las universidades, debido a que todo eso está dentro de un plan, una estrategia del enemigo de nuestras almas. No permitamos entonces que esto nos engañe y nos estorbe para poder avanzar a lo que Dios nos ha mostrado y para quedar cautivo con esas cosas. Todo pensamiento que venga en oposición a la verdad de la palabra de Dios que quiera afectar en nuestra vida, debemos reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús tiene poder, tiene eficacia hasta el día de hoy. Ella nos cubre, ella nos da la cobertura para que nosotros podamos vencer todas las cosas. Habitar este reino espiritual invisible que se cruza con la tierra. Son diferentes seres espirituales que están en guerra en contra de todo lo establecido y creado por el Dios eterno. De manera que en el capítulo 6 de Efesios también nosotros encontramos, ¿cierto?, cómo nosotros podemos vencer estas cosas. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas humanas, es imposible. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha, nos dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 12. El apóstol Pablo fue cuidadoso para que la iglesia fuese consciente de contra quién estamos luchando. Siempre el apóstol Pablo muy claro en sus enseñanzas, para que nadie pudiese quedar dudativo a lo que tiene que hacer. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es una luz para nosotros. Él
nos habla de 4 categorías de seres humanos. En primer lugar, sin embargo, dice que debemos oponernos a los planes y los métodos del enemigo de nuestras almas. Así lo dice el versículo 11 que hemos leído. Satanás está continuamente intentando diferentes artimañas contra nosotros y usa esas estrategias, esos esquemas, ¿cierto?, para poder destruirnos. Vamos, con la ayuda del Señor en este estudio, a poder ver de tantas maneras, vamos a desenmascarar, ¿cierto?, al enemigo de nuestras almas, cómo él nos quiere destruir, cómo él nos quiere dañar y cómo él nos quiere perjudicar. Anoté aquí, hay una fábula de los agentes, dice, fábula de los agentes de Satanás. Estaban fallando en sus diversos intentos por llevar al pecado a un hombre santo que vivió como un ermitaño en el desierto del norte de África. Cada esfuerzo había fracasado. Así que el enemigo, enojado con la incompetencia de sus subordinados, se involucró personalmente en el caso y le dijo: la razón por la cual has fallado en que tus métodos son demasiado simples y crudos para uno como este. Mira esto. Luego se acercó al hombre santo con gran cuidado y susurrando al oído. Cuidado. Luego se le acercó al hombre, ¿cierto?, y le dijo: tu hermano acaba de ser honrado y ser nombrado pastor. Instantáneamente, el rostro de ese hombre santo mostró que el enemigo había tenido éxito. Un gran ciño fruncido se formó sobre su boca y sobre sus ojos se ajustaron a envidia. Dijo el enemigo: es a menudo nuestra mejor arma contra los que buscan la verdadera santidad. No subestimemos el conocimiento que él y sus malvados ángeles y demonios han ganado a lo largo de muchos años de mentira. El enemigo es el padre de la mentira. Y él utiliza esa herramienta, también la vamos a ver en otro día, la mentira, cómo, ¿cierto?, él la utiliza para poder destruir, ¿cierto?, a un hombre y una mujer que se ha dispuesto a servir a Dios. ¿Has visto a la gente ir por sus vidas diariamente? Sabe cómo piensa la mente humana. Recuerde, el enemigo no está limitado en su vida terrenal. De 70 o más años, él ha estado en esto desde el principio. Por eso él fue, ¿cierto?, lanzado, ¿cierto?, de los cielos. Porque él desde el principio, nosotros lo vemos en la palabra de Dios, ¿cierto?, en lo que sucedió con Adán y Eva. Desde un comienzo, el enemigo está haciendo su labor. Y si hay algo que el enemigo no tiene, ¿sabe qué lo que es? Pereza. Porque él está trabajando todos los días para destruir a los hijos de Dios. La sangre del Señor Jesús nos cubra, nos proteja nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros labios, nuestros ojos, para que podamos ser librados. La palabra traducida en inglés como lucha, que nos habla el versículo 12 que hemos leído, es la palabra griega pale, que significa luchar de ida y vuelta, llevar el pensamiento de dos individuos en un combate cuerpo a cuerpo, cada uno intentando diferentes maniobras para sujetar al otro, para poder dejarlo sumiso. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La gente nunca es nuestro enemigo, entienda, mire,
La gente nunca es nuestro enemigo. El enemigo usará a la gente contra nosotros. Pero cuidado, cuando se le da una oportunidad, cuando nosotros abrimos puertas, pero el cristiano no va a tomar represalias contra esa persona. No es carne y sangre contra lo que es carne y sangre con lo que nosotros luchamos. La lucha es contra las fuerzas espirituales invisibles en el reino celestial. Tenemos que ser conscientes entonces que estas cosas son esenciales para nosotros para poder vencer y poder luchar con lo que el Señor nos ha dado. Para nosotros entender en la iglesia, tu hermana y tu hermano nunca han sido tu enemigo. Vean la oportunidad por lo que no es. La verdadera batalla es con el enemigo de nuestras almas. El Señor les dará una estrategia, les dará la forma para vencer el mal con el bien si nosotros le pedimos la ayuda y la dirección al Señor. El apóstol Juan escribió, y sabemos que todos los hijos de Dios, y que el mundo entero, sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Dónde está eso? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Al hacer referencia al mundo entero bajo el control del enemigo, Juan nos enseña y nos está hablando del sistema mundial que está establecido por el enemigo en contra de Dios. No es casualidad que todo lo que hoy día se está levantando, que todo lo que hoy día se está tratando de establecer humanamente, va en contra de lo establecido por Dios. En contra de lo que Dios, hermano, ha dejado para su iglesia. Aquellos de nosotros que estamos caminando con Cristo, estamos fuera de su autoridad y de control. Así nos enseña Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos rescató de la oscuridad que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, carta a los Colosenses. Terminando, la única forma entonces en que puede influenciarnos en el área de nuestra mente, si se lo permitimos. Si usted y yo dejamos que Él entre, no podemos culpar a nadie. Pero Dios en esta tarde nos está hablando antes de tiempo. Amén. Para que nosotros no abramos puertas, para que nosotros tengamos cuidado con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros decimos. Ahora vemos más cerca las palabras griegas usadas por el apóstol Pablo al describir las 4 categorías del mal que hablamos en Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Los gobernantes, la palabra griega usada por el apóstol Pablo es arche. Esta palabra significa principados, gobernantes, principales. Habla de seres del más alto rango, ¿cierto? En el reino del enemigo. La palabra también implica el conocimiento que tenemos que nosotros también tener de aquello. Por eso es importante el recibir la instrucción, la palabra de Dios. Esta palabra habla de ángeles oscuros, de una oposición tan alta que estos gobernantes espirituales que hablan con el mismo enemigo y gobiernan sobre las naciones, territorios geográficos, para lograr, ¿cierto?, las metas del enemigo de Dios. Podemos compararnos con los mejores hombres de Hitler. Hitler, que formaron el partido nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, hombres que se sentaron con Hitler y tomaron medidas para dominar la mayor parte de Europa. En el libro de Daniel hay un ejemplo de un príncipe espiritual malvado que gobernó sobre todo el territorio de Persia. El contexto del pasaje
de un ángel de Dios enviado al profeta Daniel para ayudarle y a entender una revelación dada a la nación de Israel. Daniel capítulo 10, versículo 1. Pasó el tiempo en ayuno parcial, en oración, durante 21 días, mientras buscaba el rostro del Señor para la comprensión de la visión que Dios le estaba entregando, mencionada en el capítulo 11. Un gobernante espiritual malvado, llamado el príncipe del reino de Persia, resistió y retrasó al ángel en obtener la respuesta a la oración de Daniel a través del reino invisible a Daniel. Finalmente, el ángel bueno se comunica con Daniel y le habla. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te pusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Hermano, no estamos solos. Amén. A veces queremos una respuesta instantánea, pero debemos esperar. Y a veces en esa espera nos desesperamos porque queremos, la dificultad es grande, el problema es grande. Bueno es esperar callando en la sacude. Dejemos que Dios tome el control. Mía es la venganza. No es nuestra la venganza, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que podamos, mediante la gracia del Señor, el tener la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para poder usar las armas que el Señor nos ha dejado. Amén. La Iglesia tiene autoridad para resistir y oponerse a las fuerzas espirituales del mal a través de la cooperación y la dirección de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Ese espíritu todavía está allí, ¿cierto? En la ciudad de Irán, porque Persia más o menos está, ¿cierto?, ubicado en ese lugar. Aún está ese espíritu ahí, ese espíritu inmundo, pero queremos decir en esta hora, aunque se levanten, ¿cierto?, grandes ejércitos en contra del pueblo de Dios, en contra de un hijo de Dios, Dios le dará la victoria. Amén. Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga. Ya en la próxima ocasión vamos a ver, ¿cierto?, las artimañas de las maneras en que opera hoy día el enemigo, ¿cierto?, para destruir y para confundir a la iglesia del Señor. Por eso a nosotros nos conviene el estar atento a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Amén. Hoy más que nunca necesitamos atender a la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos tomar esa armadura que Dios nos ha dejado. Hoy día hemos hablado solo de la espada. Vamos a hablar del yelmo, vamos a hablar, ¿cierto?, del calzado, ¿cierto?, de ese escudo que el Señor nos ha entregado. Que el Señor nos bendiga, nos ponemos de pie y le damos, ¿cierto?, un momento de oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú nos concedes la oportunidad, el privilegio, la honra de estar en tu casa, recibiendo la instrucción, recibiendo la enseñanza, Señor, adiestrándonos, Señor, como soldados tuyos, adiestrándonos, Señor, para esta guerra, Señor, que tenemos que vivir el día a día. Queremos decirte en esta hora, solo no podemos, Señor, solo no podemos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu compañía, necesitamos tu dirección, necesitamos de que tú, Señor, vayas delante de nosotros, Señor, y nos concedas la gracia, la humildad, la sabiduría, el entendimiento, para poder entender estos días que estamos viviendo. Tiempos de maldad, tiempos de sufrimiento, tiempo, Señor, de tanta indiferencia, pero en medio
de esta maldad, en medio de este mundo, Señor, que no quiere nada con lo que respecta a tu palabra, hay un remanente, hay un grupo de hombres y mujeres que tú has llamado, Señor, y que has revestido con tu gracia y que nos has levantado para que podamos llevar estas gratas nuevas de salvación. Que nada, Señor, nos impida, que nada, Señor, nos perturbe para poder desarrollar y poder enfrentar, Dios mío, el día a día que tenemos que vivir. Señor, no estamos solos y eso nos anima y eso nos conforta, el saber que tú vas delante de la iglesia, que tú, Señor, vas delante de nosotros y que tú, Señor, día a día, Señor, estarás para acudir a aquel que te lo pide, aquel que te busca, aquel que te clama, Señor, en esta noche. Clamo, Señor, por mi vida, clamo por la vida de mis hermanos, por la vida de la iglesia, por la vida de aquellos que tú, Señor, entregaste tu vida, Señor, para esos que están cansados, para esos que la dificultad, para esos que, Señor, el problema, para esos que, Señor, la enfermedad ha sido un limitante, para que tú, Señor, puedas mostrar en él la victoria. Señor, tú hoy abras nuestros ojos del alma y podamos contemplar tu hermosura, podamos contemplar tu autoridad y que nada, Señor, supera tu autoridad, que nada es más importante que lo que tú has establecido. Y aunque la maldad se multiplique, tu gracia sobreabunda, Señor, en medio de nosotros. Gracias. Reciba nuestra gratitud, reciba nuestra alegría y ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdala, Señor, a que pueda quedar grabada, Señor, en la tabla de nuestro corazón y al culminar este culto podamos, Señor, poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, porque no vamos solos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres nuestra ayuda oportuna. Reciba nuestra gratitud, reciba nuestra alegría. Humildemente lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga y que la palabra del Señor haya llegado. Pastor Manuel. Pastor Felipe, es una alegría el verle y queremos escucharle en el nombre del Señor. Una palabrita. Terminamos nuestro estudio, hermanos, y quien quede sabiendo, nuestro pastor Genario está viajando hoy de madrugada porque estaba marcado ya, ¿no? Él tiene una operación en su nariz por un cáncer que tiene en su nariz y mañana de mañana tendrá la operación. Entonces estoy entrando para que los hermanos ahí en Chile también puedan interceder por la vida de nuestro evangelista Genario de Jesús, para que el Señor lo acompañe, tome las manos de esos médicos, y también una alegría de poder tomar unos 20 minutitos de ese estudio que ustedes estaban haciendo, muy, muy maravilloso también, una alegría de participar con ustedes, que el Señor les bendiga grandemente y el Señor los llene de positivismo. Cristo está voltando, nos viene a buscar. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor, ¿cierto?, guarde y dirija las manos también de aquellos médicos que van a intervenir en la vida de nuestro amado pastor Genario. Y vamos, si es así la voluntad del Señor, a poner término a este servicio, alabando al Señor con la alabanza número 83. Número 83, concédeme Jesús poder. Concédeme Jesús poder. Todo lo dicho, todo lo hecho, solo a Dios, la honra y la gloria para siempre. Amén. Concédeme Jesús poder y gracia para comprender cuán dulce es tu amor. Hazme, Señor, con santidad del cielo
cielo la felicidad, aún así gozar. Las santas sed inspírame, de conocerte a ti sabré, que entonces la virtud de tu perfecta salvación y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, llena mi alma de tu amor. Permíteme oír tu voz, tu rostro contemplar, tu hermosura admirar, y en ahí está en compañía de nosotros para que nos esté despidiendo con la bendición del Señor. Si usted tiene alguna petición difícil, si hay alguna situación muy complicada que está viviendo, mientras se pida la bendición, usted haga un acto de fe. Crea que el Señor está aquí, que el Señor tiene poder para darle una respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Y qué maravilloso, Señor, es poder estar primeramente cultuando tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque en otros tiempos no teníamos este privilegio, Señor. Sí, Señor, pero un día apareciste en nuestras vidas, nos transformaste y nos diste un nuevo rumbo, Padre. Y hoy día, a través de Cristo Jesús, podemos llegar donde tú estás, Señor, y podemos hablar contigo. Muchas gracias por permitirnos cultuarte a ti, Señor. Que tu palabra, que este estudio venga a quedar grabado en nuestros corazones. Claro que sí, Señor. La espada para defender y para atacar. Por eso te pido, pon en nuestros corazones el deseo de aprender cada día más de tu palabra. Es ella la que nos va a defender en los tiempos malos. Cuando tú tuviste, Señor, en la tentación, tú contestaste con palabra, dejándonos una enseñanza de que debemos aprender, debemos leer, debemos escudriñar y orar y aprender de ti, Padre. Señor, en esta hora también quiero pedir por nuestro pastor Genario, que estará viajando, sé con él en este viaje, Señor, acompañándolo, y allá en el hospital, tomando las manos de estos médicos, Señor, que harán la cirugía, Señor. También en esta hora, como ya lo hicimos aquí en Brasil, queremos clamar, queremos interceder por Maggie, Pai. Señor, yo vengo delante de ti y la veo a ella como una hija, Señor. Señor, y yo quiero pedirte por mi hija, Señor, mi hija Maggie, Señor, que ni una secuela, Padre Celestial, a la obra, Señor, ahí. Creemos, Señor, en ti. Sabemos que tú, Señor, eres el médico de los médicos y ahora tú la repondrás de todo lo que ella, Señor, ha pasado, Señor. Señor, que esto sea para tu gloria y que almas sean salvadas a través de este testimonio, Señor. Tus hijos, que por la fe están creyendo, Señor, y están pidiéndote, Señor, algo, que este sea el momento que tú puedas agir, que tú puedas tocar. Señor, ven, Señor, di la palabra y acontezca en la vida de tus hijos. Abençoa a Pucón, abençoa a Chillán, abençoa a Makarov, Ilhabel y San Sebastián. Señor, abençoa este pueblo que te adora y que te glorifica, Señor. Ahora te pedimos que te despidas en paz, en comunión el uno con el otro. Te lo suplicamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.